El 4 de julio de 1856. Mientras América celebraba la libertad con fuegos artificiales y discursos, en una plantación de Georgia se desarrollaba una escena distinta. Bajo un roble antiguo, un hombre vestido con harapos tensaba una cuerda con manos callosas. Su nombre era Joseph Carter, un esclavo que no tenía libertad para celebrar. En el silencio de la medianoche, convirtió el día más orgulloso de la nación en una prueba de sangre. El capataz que antes blandía el látigo ahora jadeaba por aire bajo el mismo cielo que proclamaba la libertad. En el día de la independencia, la libertad no habló con palabras, sino a través de la soga de un hombre que no tenía ninguna. Joseph Carter nació encadenado. Sus primeros llantos no se elevaron en una cuna, sino en una choza de madera donde el aire olía a sudor, ceniza y tristeza. Su madre cantaba nanas para ahogar el chasquido del látigo del capataz, pero incluso su voz llevaba un temblor de miedo. La infancia de Joseph no se medía en juguetes ni lecciones, sino en callos en sus pequeñas manos y en el dolor del hambre en un estómago vacío. La plantación era un mundo dividido. La casa grande brillaba con candelabros, cubiertos de plata y vestidos de seda. Apenas más allá, los cuartos de los esclavos se hundían bajo techos que goteaban, pisos de tierra y hambre. El contraste moldeó la visión de Joseph. Aprendió pronto que el silencio mantenía con vida, que observar sin hablar era más seguro que soñar en voz alta. Aún así, había fragmentos de belleza. Al anochecer, cuando terminaba el trabajo, su madre trazaba estrellas con el dedo y susurraba historias de ancestros arrancados de tierras lejanas. El viejo roble al borde de los campos se convirtió en su compañero secreto, sus ramas se extendían como brazos abiertos, una catedral sin muros. Bajo él, Joseph sentía una libertad fugaz, un aire que no pertenecía a los amos. Creció alto y fuerte, pero silencioso por dentro. Aprendió el ritmo de las herramientas, el chasquido de un hacha contra la madera, el tirón de una cuerda, el roce de la piedra. Cada sonido se convirtió en parte de su memoria, en una habilidad que algún día serviría para otro propósito. Otros reían o cantaban, pero Joseph observaba. Sus ojos guardaban tormentas que las palabras no podían nombrar. Ser esclavo era ser invisible. Y sin embargo, bajo esa invisibilidad, Joseph almacenaba algo poderoso. Cada moretón era una lección. Cada humillación, un recuerdo grabado profundamente. Cada noche bajo el roble susurraba el mismo juramento silencioso. Un día algo se rompería, un día el silencio se convertiría en fuego. La esperanza llegó callada, como la lluvia de primavera. Se llamaba Elsie, otra esclava. Su risa era rara, pero radiante, y para Joseph bastaba para perforar la penumbra. En momentos robados, una mirada a través de los campos, una palabra susurrada al cargar cubetas, construyeron un frágil sueño. Hablaban de libertad, de ahorrar monedas, de una vida más allá de los cercados. Por primera vez, Joseph creyó que esperar podría valer la pena. Entonces llegó el capataz. Asa Whitlock, con su falsa piedad y mano de hierro, vio a Elsie no como humana, sino como propiedad. Una noche sus gritos atravesaron los cuartos. Por la mañana, ella había desaparecido, vendida al sur, intercambiada como ganado. Sin adiós, sin promesa, solo ausencia, pesada como la muerte. El sueño se derrumbó. Joseph buscó consuelo en el roble, pero su sombra se sentía más fría que antes. Recordó la voz de Elsie, como alguna vez dijo: «Paciencia, Joseph. La libertad llegará». Pero la libertad nunca llegó. En cambio, vino la traición, la violencia y la brutal lección de que esperar significaba perderlo todo. Su corazón cambió de forma. Donde antes vivía la esperanza, comenzó a crecer la furia. La cuerda que usaba para arrastrar troncos parecía ahora un arma. El hacha que blandía para partir madera se convirtió en extensión de su voluntad. Incluso el silencio, ante su escudo, se afiló en una hoja de intención. Joseph comprendió con terrible claridad: ningún hombre le daría la libertad. Ningún amo se la concedería. Si la libertad iba a existir, tendría que ser tallada con sus propias manos, reclamada con su propia sangre. Desde esa noche, cada paso llevaba un fuego oculto. Cumplía sus tareas, inclinaba la cabeza, obedecía los gritos. Pero bajo la máscara de sumisión ardía un juramento: Asa Whitlock pagaría. Los que se beneficiaban del dolor responderían. Y cuando llegara ese día, no sería susurrado, sería un trueno bajo el roble.
La preparación comenzó no con gritos, sino con silencio. Joseph observaba. Estudiaba los pasos del capataz, el ritmo de su patrulla, cómo Asa Whitlock se detenía antes de comer y donde guardaba sus llaves. Notaba al borracho tambalear, los paseos nocturnos del joven amo, las pequeñas grietas en su fortaleza de poder. El conocimiento se convirtió en su arma. Cada tarea era un ensayo. Partir leña endurecía su agarre. Atar haces de cuerda agudizaba su sentido de los nudos. Afilar herramientas en la piedra le enseñaba paciencia, el lento nacimiento de un filo capaz de cortar más que madera. Cada acto de trabajo impuesto por otros era práctica para el día en que él impondría su propia justicia. El roble era su confidente. De día daba sombra del sol abrasador, de noche era testigo silencioso de su juramento. Probaba cuerdas allí, sintiendo su tensión, escuchando cómo las fibras cedían. El viento entre las ramas susurraba posibilidades. El árbol, más viejo que amos y esclavos, parecía inclinarse hacia él, como esperando el momento en que sus ramas servirían para otro tipo de cosecha. Joseph no decía nada. Hablar era peligro. Así se movía con máscaras, ojos obedientes, cabeza inclinada, manos firmes. Pero bajo esa máscara latía un pulso que se negaba a disminuir. Su corazón marcaba un ritmo que ningún capataz podía escuchar. Otros percibían el cambio. Algunos susurraban que Joseph llevaba tormentas en su silencio. Los niños evitaban su mirada. Los ancianos oraban por él en secreto, temerosos del fuego que pudiera venir, pero nadie hablaba en voz alta. En los cuartos, el silencio era supervivencia. Así, Joseph se preparaba no con planes en papel, sino con respiración, músculo y memoria. Cada día alimentaba el hambre, cada noche profundizaba el juramento. El capataz creía que su control era eterno. Joseph sabía que la eternidad podía terminar con una cuerda, un momento, un golpe en la oscuridad. Asa Whitlock vestía la crueldad como una segunda piel. De día citaba la escritura, fingiendo ser un hombre de orden, de noche recorría los cuartos, tomando lo que quería. Sus manos portaban Biblia y látigo, cada herramienta convertida en instrumento de miedo. Para los amos era leal, para los esclavos, era el terror mismo. No estaba solo. Un joven amo, apenas un hombre pero ya hinchado de arrogancia, rondaba los campos con ojos lujuriosos. Trataba a las mujeres esclavas como ofrendas para su aburrimiento. Tras él, se escuchaba una risa que dejaba cicatrices más profundas que los azotes. Y luego estaba el capataz borracho, un bruto con más rabia que razón. Su látigo estallaba no para imponer trabajo, sino para recordar a los cuerpos que le pertenecían. Golpeaba sin importar si la fila estaba recta o torcida, si el cubo estaba lleno o medio vacío. La bebida alimentaba su brazo, pero la crueldad alimentaba su sonrisa. Juntos, estos hombres formaban una trinidad de opresión, codicia, violencia e hipocresía. Construyeron un muro alrededor de la vida de Joseph, piedra de humillación tras piedra. Cada orden gritaba, cada látigo caía, cada noche de dignidad robada, todo presionaba como un peso sobre su pecho. El roble lo vio todo. Observó cuando Asa golpeaba a un anciano demasiado débil para levantar algodón. Oyó los gritos de mujeres arrastradas en la oscuridad. Se mantuvo firme durante noches en que la linterna del capataz se movía por las chozas como el ojo de un depredador. Para Joseph, cada acto de crueldad ya no era solo dolor. Era evidencia, una lista grabada en sus huesos. Los nombraba en silencio: Asa, el falso santo, el joven amo, el depredador, el borracho, la bestia. Sus pecados eran pesados, y él se convertiría en su juicio. Ellos se creían intocables, seguros bajo la ley y el látigo. Joseph sabía que nada ni nadie le detendría. Pero Joseph sabía que el poder era una máscara, y las máscaras pueden ser arrancadas. El roble esperaba. Joseph esperaba con él. Se acercaba el día en que la escritura del capataz, la lujuria del amo y el látigo del borracho encontrarían el mismo destino: el juicio bajo las ramas del árbol que había observado en silencio demasiado tiempo. La noche era pesada. El calor permanecía en el aire, espeso y sofocante. Los grillos guardaron silencio, como si el mundo contuviera la respiración. Joseph se movía como una sombra, la cuerda enrollada en la cintura, el hacha en la mano. El roble se alzaba sobre él, sus ramas recortadas contra la luz de la luna. Había elegido el eslabón más débil, el capataz borracho,
un hombre que tambaleaba por las noches, botella en una mano, látigo en la otra. Su crueldad era constante, pero su vigilancia baja. Creía que el miedo siempre lo protegería. Estaba equivocado. El ataque fue rápido. Sin advertencia, sin discurso. El hacha cayó, no sobre carne descrita con sangre, sino en un ritmo de madera astillándose, cuerda rompiéndose, silencio rasgándose. En la oscuridad, el gruñido del capataz se convirtió en una nota rota, tragada por la noche. Joseph permaneció inmóvil después, corazón latiendo con fuerza, respiración entrecortada, manos temblando, no de arrepentimiento, sino por el peso crudo de lo que había comenzado. El primer golpe siempre es el más difícil. El camino adelante no tenía retorno. La sangre no se mostraba en detalle, sino en símbolos, una mancha oscura extendiéndose por la tierra como tinta sobre un libro sin pagar. Un hombre reducido no a gritos, sino a silencio. El capataz que antes blandía el látigo yacía ahora tan inmóvil como el algodón que una vez exigió. Joseph susurró un nombre, el primero de su lista, el comienzo de su juicio. Luego regresó bajo el roble, la cuerda rozando su pierna. El árbol pareció inclinar sus ramas más bajo, como reconociendo lo que había comenzado. Esto no era asesinato, se dijo a sí mismo. Esto era un juicio. El primer veredicto había sido dictado. Después del primer golpe, el miedo se transformó en impulso. Joseph ya no dudaba, cada paso era un ritual, cada acto una continuación del juramento que había llevado durante años. La plantación se convirtió en un escenario, la noche su telón, el roble su altar. El segundo hombre cayó poco después, el joven amo, arrogante, descuidado, cegado por la lujuria. Joseph lo acorraló no con gritos, sino con silencio. Pronunció su nombre en voz alta antes de apretar la cuerda. Una palabra, aguda y pesada, resonando en la oscuridad como una sentencia dictada en tribunal, y la risa del muchacho murió en su garganta, ahogada por el peso de la justicia que nunca creyó que pudiera tocarlo. Luego vino el tercero, aliado de Asa Whitlock, otro bruto que se alimentaba de la violencia. Su látigo estalló incluso cuando Joseph se acercaba, pero esta vez el látigo encontró la cuerda. La lucha fue breve, brutal y definitiva. Los brazos de Joseph ardían, su pecho se agitaba, pero su voluntad no flaqueó. Susurró el nombre de nuevo. El hombre lo recibió como escritura reescrita en sangre. Cada acto era más rápido que el anterior, no torpe, sino implacable. Joseph transformó la venganza en ceremonia. Ya no se trataba solo de derribar enemigos, estaba ejecutando un juicio. El roble se convirtió en más que madera y hojas. Era la horca de la retribución. Los testigos eran sombras, estrellas y silencio. Los esclavos en sus cuartos despertaron con susurros, sonidos amortiguados llevados por el viento. Algunos rezaban, otros lloraban, algunos se atrevían a sonreír a pesar del terror. Por primera vez, no eran sus familiares los arrastrados a la oscuridad. Por primera vez, el miedo cambió de dirección. El cuerpo de Joseph se movía como una máquina, afinado por años de trabajo. Pero sus ojos ardían con algo inusual. Ya no era el chico que observaba en silencio. Era el verdugo en harapos, ligando la crueldad a su fin, una cuerda a la vez. Al amanecer, la trinidad de opresión había sido rota. Pero un nombre quedaba, Asa Whitlock, el falso santo, el hombre que se llevó a Elsie, robó la esperanza de Joseph y grabó dolor en su alma. El roble crujía con el viento nocturno, sus ramas extendidas, esperando. El escenario estaba listo para la confrontación final. La noche estaba quieta. Joseph estaba bajo el roble, la cuerda en la mano, su cuerpo dolorido por la lucha, pero sus ojos ardían con firmeza. El aire olía a pino, sudor y humo de antorchas lejanas. Era la hora que llevaba en el pecho durante años. Asa Whitlock apareció como una sombra rompiendo la oscuridad. No estaba borracho, no estaba desprevenido. Venía con la confianza de un hombre que se creía inmortal. Biblia bajo un brazo, pistola en la cadera, una mueca fija en los labios. Así que eras tú, dijo Asa, con voz calmada, demasiado calmada, como un hombre reprendiendo a un niño. ¿Crees que puedes juzgarme? ¿Crees que eres más de lo que las cadenas te hicieron? Joseph no respondió. Las palabras ya no tenían poder. Solo la cuerda hablaba por él. La desenrolló lentamente, las fibras susurrando contra la tierra. Los insectos guardaban silencio.
Incluso el viento parecía detenerse. El roble extendía sus ramas, testigo silencioso, inclinándose como para mirar más de cerca. Asa levantó la pistola, su mano no temblaba. Él era el amo allí, la ley, el látigo, la palabra de Dios, todo reclamaba ser suyo. Arrodíllate, ordenó. Yosef dio un paso adelante. Sin inclinarse, sin suplicar, solo pasos firmes que resonaban en la tierra como un tambor. Los dos se encontraron en un claro iluminado por la luna, esclavo y capataz, víctima y tirano, juez y condenado. La pistola disparó, el sonido partió la noche, pero la bala falló, rozando solo la corteza. Yosef se lanzó, sus manos endurecidas por años de trabajo se cerraron alrededor de la muñeca de Asa. La pistola cayó al suelo. Los cuerpos chocaron como olas de tormenta. Lucha, respiración contra respiración, puños contra carne. La fuerza de Yosef contra la furia de Asa. La cuerda encontró su camino, enrollándose, apretando. Asa maldijo, escupió, forcejeó. Pero los brazos de Yosef no flaquearon. Su silencio era más pesado que cualquier grito. Cuando la cuerda se tensó por completo, los ojos de Asa se abrieron. Por primera vez, el capataz parecía asustado. La escritura que llevaba, la ley que predicaba, nada podía salvarlo. Bajo las ramas del roble, el juicio había llegado. Yosef susurró un nombre, no el de Asa, sino el de Elsi. Su fantasma guiaba sus manos. Su ausencia había tallado este momento en la existencia. El cuerpo del capataz se sacudió y luego se detuvo. La cuerda crujió. El roble gimió. La justicia, cruda y real, se completó. Por primera vez en su vida, Joseph Carter no estuvo en silencio. Miró las estrellas y dejó salir un sonido, no risa ni sollozo, sino algo intermedio, un alivio agudo y quebrado. El amanecer reveló lo que la noche había ocultado. La plantación despertó en caos. Cuerpos colgaban inertes de las ramas, balanceándose como frutas rotas. El aire estaba lleno de murmullos, gritos y el roce de pies asustados. Los amos gritaban, los esclavos susurraban. El roble permanecía cargado de su peso, un monumento no de piedra, sino de carne y cuerda. Yosef fue encontrado a su base, cuerda aún en sus manos, rostro sereno, ojos distantes, como fijados en algo mucho más allá de la plantación. No huyó. No suplicó. Esperó. Lo arrastraron a la cárcel del condado. Las cadenas tintineaban en sus muñecas, más pesadas que cualquiera que hubiera llevado antes. Se reunieron multitudes, ansiosas por ver al hombre que había destruido el orden. Algunos escupían, otros miraban fijamente, algunos bajaban la vista, incapaces de enfrentar directamente la desobediencia en su rostro. El juicio fue rápido. Ni siquiera fue un juicio. El veredicto se conocía antes de que el juez abriera la boca. Culpable, condenado, muerte por ahorcamiento. La ironía era cruel. El verdugo en harapos sería ejecutado por la misma cuerda. A lo largo de todo, Yosef permaneció en silencio. Su silencio los inquietaba más que los gritos. Se negó a maldecir, a suplicar, a darles la satisfacción del miedo. En la mañana de su ejecución, lo llevaron a la horca. La multitud estaba inquieta. Niños en hombros, mujeres abrazando chalinas, hombres murmurando sobre justicia, orden y castigo. Yosef miraba más allá de todos. Su mirada era firme, casi serena. La soga colgaba arriba. El verdugo ajustaba el nudo. La cuerda crujió. Las manos de Yosef no temblaron. Cuando le pidieron sus últimas palabras, finalmente habló, con voz tranquila. Pero llevaba consigo un mensaje. La justicia cuelga por encima de los reyes. La trampilla cayó. La cuerda se tensó y se rompió. El cuerpo de Yosef osciló a la luz de la mañana, enmarcado por el cielo que una vez contempló de niño bajo el roble. La multitud jadeó, luego guardó silencio. Por un instante, pareció que incluso el viento se detuvo. Lo que colgaba allí no era solo un hombre, sino una pregunta, una sombra sobre la celebración de la libertad en la nación. Los capataces habían desaparecido. El roble todavía se erguía, y Joseph Carter, el esclavo que se convirtió en verdugo en harapos, también se había ido, pero no fue olvidado. Su muerte fue un castigo. Su silencio, sin embargo, fue un mensaje. El roble permaneció, sus ramas aún se alzaban hacia el cielo, pero ahora llevaban un recuerdo que no podía borrarse.
3 capataces y un joven amo habían caído bajo su sombra. Asa Whitlock había colgado de sus ramas, jadeando su último aliento donde antes mandaba obediencia. Durante días, la visión perseguía a la plantación. Los amos actuaron rápido. Hablaron de rebelión, de caos, de castigo. Convirtieron el acto de Joseph en una advertencia. Esto es lo que ocurre cuando se rompe el orden. La horca en la ciudad se volvió su teatro de control. Su cuerpo colgaba no para honrar la justicia, sino para recordar el miedo. Sin embargo, el miedo no se propagó como ellos esperaban. En los cuartos de los esclavos, el silencio se convirtió en susurros, los susurros en historias, las historias en brasas. Hombres y mujeres que habían bajado la cabeza ahora la levantaban, aunque solo por un segundo. Por primera vez, habían visto a un hombre que se defendía. Los esclavos no celebraban abiertamente. No podían. Pero por la noche, cuando los campos quedaban vacíos y el aire solo llevaba el sonido de los insectos, algunos se arrodillaban bajo el roble y trazaban el nombre de Joseph en la tierra, otros susurraban el nombre de Elsie, como para recordar no solo la venganza, sino el amor arrebatado demasiado pronto. Los capataces fueron reemplazados, nuevos látigos estallaban, nuevos amos predicaban el orden, pero las sombras persistían. Cada vez que se enrollaba una cuerda, la historia de Joseph Carter parpadeaba en la memoria. Cada vez que un himno surgía al atardecer, su nombre flotaba entre los versos. Para los amos, fue una tragedia. Para los esclavos, una profecía. La muerte de Joseph probó dos verdades a la vez, que la resistencia exige un precio terrible y que la resistencia es posible. Los niños crecieron escuchando fragmentos del relato. Lo llamaban el hombre de harapos. Algunos temían la historia, otros la abrazaban como un escudo. De cualquier forma, sobrevivió. El roble no olvidó, ni tampoco quienes caminaban bajo sus ramas. El tiempo avanzó. Los años se convirtieron en décadas. Llegó la guerra civil y la esclavitud se rompió con sangre en los campos de batalla. Se redactaron nuevas leyes, se quitaron nuevas cadenas, pero las viejas heridas permanecieron. La historia de Joseph Carter nunca se talló en piedra ni se imprimió en libros de texto. Sin embargo, sobrevivió. Vivió en susurros, en canciones cantadas en la noche, en sermones donde los predicadores hablaban de justicia, aunque nunca mencionaban su nombre. Entre los descendientes de esclavos, su memoria no era historia, sino fuego. Se transmitía como advertencia, como oración, como recordatorio de que incluso los silenciosos pueden rugir. Joseph Carter nunca usó corona. Nunca estuvo en un tribunal de justicia. Nunca saboreó la libertad como otros lo harían décadas después. Pero su acto, nacido en silencio y ejecutado con furia, se convirtió en más que venganza, se convirtió en un símbolo. Los símbolos son peligrosos. Trascienden el tiempo. Sobreviven a los cuerpos. Los amos intentaron enterrarlo con cadenas, con horcas, con silencio. Pero el silencio no es ausencia. El silencio es memoria guardada cerca. Generaciones después, el roble todavía se erguía, desgastado, marcado, pero enraizado. Los viajeros que pasaban a veces sentían un escalofrío bajo sus ramas, como escuchando el eco de la cuerda crujiendo en el viento. El árbol llevaba dos verdades, que una vez soportó la injusticia y que una vez fue testigo del juicio. Aquí queda la reflexión. ¿Qué es la justicia? ¿La escriben los tribunales o la tallan manos endurecidas por cadenas? ¿Es la voz de los reyes o el silencio de un hombre que se negó a arrodillarse? Joseph Carter murió en harapos, pero los harapos pueden vestir dignidad. Murió como esclavo, pero en su último acto fue más libre que quienes lo poseían. Su historia nos invita a mirar de cerca la contradicción de la libertad celebrada por algunos y negada a otros, el costo del silencio, el poder de una sola voz, incluso cuando habla solo a través de la cuerda y la sombra. El verdugo en harapos hace mucho se convirtió en polvo. Pero su pregunta permanece y cuelga más alto que los reyes.